Y ahora sí estoy grabando ya. Ah, ya, listo. Ok, hermanos, bienvenidos pues de nuevo a nuestro estudio. Ahora sí, vamos a hablar sobre la gran tribulación, ¿no? Hemos hablado en general del Apocalipsis y aquí, la semana pasada, habíamos notado que durante la tribulación, durante la gran tribulación, de acuerdo a la Biblia, este, va a continuar, mm, 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 ya, va a continuar el tiempo de misericordia. Finalmente Dios siempre quiere que la gente se arrepienta. Incluso los juicios que son derramados son con propósitos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, en el sexto sello, en el sexto sello, aquí en el libro de Apocalipsis, nosotros podemos encontrar que hay un gran terremoto, el sol se pone de negro, la luna de sangre, una lluvia de meteoritos, como dice aquí Riley. Los cielos se van a abrir y van a poder ver los seres humanos, una, se llama teofanía, una visión de Dios, pero también una visión del Cordero, como dice ahí Apocalipsis 6 del 12 al 17, porque ahí claramente menciona a Dios, el Padre, ¿no? Al que está en el trono, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, ¿no? Se menciona al que está sentado en el trono y el rostro de la ira del Cordero, ¿no? Entonces, en ese aspecto, de acuerdo a lo que leemos aquí en el Apocalipsis capítulo 6, se va en el sexto sello a abrir como si fuera una cortina, como si fuera un rollo que se enrolla, ¿no? Un pergamino que se enrolla. Así el cielo como que se va a descorrer, así como una cortina, y se va a manifestar Dios y el Cordero. Ahora, como que esto no encaja mucho en los sistemas teológicos tradicionales, es por eso que había mencionado que este es el único momento en el libro de Apocalipsis, ya, el único momento en el libro de Apocalipsis en donde encontramos pues una manifestación de el Cordero y en este caso, del que está sentado en el trono. Ahora, em, les dije que a diferencia de la mayoría que ven estos sellos ya dentro de la gran tribulación, les había mencionado que a diferencia del hermano Riley, mi punto de vista, si se acuerdan de mi punto de vista, que más bien los primeros sellos tienen que ver con el pueblo de Israel, el quinto sello, el reclamo o bueno, el pedido de justicia de la iglesia en contra de en este caso, Israel, que ha sido el perseguidor de la iglesia en los primeros siglos. Y si uno revisa las cartas del Apocalipsis, no se habla en contra
más de los, no tanto en contra de los romanos, más hay una condenación directa contra el judaísmo y la sinagoga de Satanás. Entonces, los juicios de los sellos, si es que se le puede llamar juicios o relacionados con los sellos, ya son históricos. Pero el sexto sello es diferente a los anteriores porque aquí sí se abre el cielo. Y bueno, eh, ¿en qué otro momento, o bueno, en qué otro contexto se nos dice que eh, al Hijo, cuando se aparezca, todo ojo le verá? Bueno, el único otro contexto en donde aparece a Cristo siendo visible es en el arrebatamiento, correcto. Entonces, eso ha hecho, en mi caso, no soy solo, pero ha hecho pensar a varios entendidos de la escritura y a mí también me ha llevado a pensar de que efectivamente este momento del sexto sello en donde se descorre el velo, para los creyentes coincide con el arrebatamiento y para los incrédulos coincide con lo que dice aquí Apocalipsis 6:17, que van a tener una visión de la ira del Cordero anticipada. O sea, ya estarían siendo avisados de que se derramará la ira del Cordero contra contra los habitantes de la tierra impenitentes, ¿no? O no arrepentidos. Bueno, em, entonces, si estamos en lo correcto, entonces el arrebatamiento ocurriría aquí en el sexto sello. No se menciona el arrebatamiento porque la perspectiva del sexto sello no es tanto con respecto a la iglesia, sino ahora está hablando con respecto a los malos, a los perversos, a la gente que no se arrepiente. Si nos damos cuenta, ahí está el enfoque, no está hablando de los creyentes. Pero cuando uno sigue leyendo en el Apocalipsis, en el capítulo 7, a continuación, después de haberse producido el sexto sello, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Por si acaso aquí no está la Biblia a favor de los terraplanistas, ¿no? O los que piensan que la tierra es plana. No vayan a usar este versículo para defender que la tierra es plana. Lo que está diciendo es que Dios está este, controlando los vientos, aquí los vientos de la tierra, los 4 puntos cardinales de donde soplan los vientos de la tierra. Entonces la idea es que dice que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía, de donde sale el sol es oriente, ¿no? Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, miren, ahí la cita es que este tipo de escena ya la hemos visto o ya está escrita en el libro de Ezequiel. En Ezequiel se protege, se selecciona a los que van a ser guardados por Dios durante la invasión y la destrucción de Jerusalén, aquellos que van a ser los que cuenten con la marca de Dios en sus frentes, ¿no? Entonces, es interesante que el sello es en la frente a los siervos del Señor. Recuerdan que la bestia también sella a las personas en la mano derecha y en la frente. Mucha gente piensa que la bestia, el anticristo, cuando pone su sello y su frente es el chip, ¿no es cierto? ¿Han escuchado de eso? Sí. Ya, ok. ¿Y Chip de cuál Elon Musk. sería, ajá, ¿y cuál sería el sello de los creyentes aquí? Porque dice que van a tener un sello en sus frentes.
Si lo interpretamos que es el chip que aparece ahí en Apocalipsis 13, entonces, ¿y cómo los creyentes van a ser sellados en sus frentes? Porque dice, los siervos de nuestro Dios van a ser sellados en la frente. ¿Qué va a pasar? Entonces va a haber un chip cristiano y un que va a ser en la frente y un chip mundano de la bestia que va a ser en la mano derecha. Otra vez, la pregunta para ayudarnos a entender la Biblia es cómo lo habrían entendido sus primeros lectores. Si los primeros lectores leyeron Apocalipsis y dijeron, el sello de la bestia es el chip que nos van a poner dentro de unos 2000 años, entonces ya, entonces seguro que es el chip. Pero ¿así habrán dicho ellos? No, obviamente no. La marca en la frente no es literal, es espiritual, ¿de acuerdo? Es como el creyente, ahora tenemos sello, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y qué significa que somos sellados por el Espíritu Santo? Que le pertenecemos a Dios. No hay un sello físico, pero sí hay un sello real, pero espiritual. Ahora, en el caso de los siervos de Dios van a tener un sello en sus frentes. ¿Por qué en sus frentes? ¿Por qué no dice en el hombro? ¿Por qué no dice en la nuca? ¿Por qué no dice en la pierna? ¿Por qué no dice en el brazo? ¿Por qué dice en la frente? Bueno, porque en la frente Era visible. está citando al profeta Ezequiel, Ezequiel 9:4. Dice en Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Lo que pasa es que para el judío, de acuerdo al Antiguo Testamento, la ley de Dios, ¿ya? La ley del Señor, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, tenía que ser llevada en sus manos y en su frente. Ellos literalmente habían confeccionado unas cajitas filacterias, ¿ya? Eh, tanto en su mano, la mano izquierda, cuando la mano fuerte es la mano derecha, se la atan a la mano de izquierda y en su frente. Lo que pasa es que ellos literalmente se lo ponían en la frente, ¿ya? Entonces, ¿por qué Dios habrá dicho la frente, no? Lo que pasa es que simbólicamente es que la frente es la parte más alta del cuerpo y lo que está simbolizando es que la palabra de Dios está sobre él, sobre la persona que está siendo gobernado o controlado por la palabra. Entonces, tener una marca en la frente simbolizaba que le pertenecía a otra persona y la otra persona tenía poder o autoridad sobre esta otra, la persona que llevaba la marca. Entonces, en este caso, poner la marca en la frente significaba, tú me perteneces y estás bajo mi autoridad. En este caso, la marca de Ezequiel otra vez se repite, pero ahora en el contexto final, en Apocalipsis. Miren cómo no es casualidad. Y el número de los sellados son 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. No vamos a entrar a detalles aquí, solo estamos leyendo de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000,
de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, de la tribu de Benjamín, 12,000. No están presentes aquí, por ejemplo, otras tribus. No está la tribu de Efraín, pero sí está la tribu de José, y José era hijo de Efraín, pero está Manasés, que era uno de los hijos de José, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no está la tribu de Dan, pero sí está la tribu de Gad, y está la tribu de Leví, que normalmente no tenía heredad y no era contada la tribu de Leví, y había sido reemplazada por uno de los hijos de José, pero aquí sí aparece la tribu de Leví. Entonces, algunos han pensado, ¿por qué no está la tribu de Dan? ¿Por qué sí está la tribu de Leví? ¿Y por qué está Manasés si ya está José? ¿Y por qué está José? Porque José no heredó, sino sus hijos. Son múltiples preguntas. Como les digo, no vamos a entrar a detalles aquí, pero resulta interesante que todos ellos son judíos. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos, aquí en Romanos 11:26, dice, y luego note ahí, cuando venga, dice, porque no quiero, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, en otras palabras, hasta que se completen los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. O sea que la misión de los 144,000 del pueblo de Israel está en armonía con el cumplimiento de esta profecía que es dicha por el apóstol Pablo en Romanos 11:26. Y esta profecía lo dice Pablo de acuerdo con lo que la Biblia misma ya ha dicho: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, ¿no? Esta cita es de Isaías 59:20 y dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jeremías 31, 33 y 34. En Jeremías 31 se nos habla del nuevo pacto. O sea, eh, a ver, les pongo un poquito en contexto. Los israelitas estaban esperando el nuevo pacto, pero cuando celebramos la cena del Señor, ¿recuerdan las palabras que se dice allí en la celebración de la cena? Decimos cuando Jesús, repitiendo las palabras de Jesús, cuando se habla de la sangre, que es simbolizada por el jugo de uva, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y nosotros los creyentes se supone que participamos del nuevo pacto. Pero un momento, cuando leemos el Antiguo Testamento, el nuevo pacto no era para la iglesia, sino era para Israel. Entonces, como la iglesia celebra el nuevo pacto, algunos entendieron es que la iglesia es Israel. Pero ojo, un momento. Si la iglesia fuera Israel, entonces, ¿por qué Pablo aquí en Romanos 11:26 insiste que todavía guarda Israel el cumplimiento del pacto? Y como dice aquí el versículo 27, y será mi pacto con ellos. La solución de algunos ha sido que hay un nuevo pacto que es para la iglesia y un nuevo pacto que es para Israel. Pues la Biblia no enseña que hay dos nuevos pactos, solo hay un nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es la solución? Efectivamente, el nuevo pacto es para con Israel. La iglesia participa del nuevo pacto por la misericordia de Dios, no porque la iglesia ha reemplazado a Israel. La iglesia participa y recibe las bendiciones del nuevo pacto. ¿Qué bendiciones? Por ejemplo, nuestros pecados son quitados, la impiedad es perdonada. Nosotros somos salvos por la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando Cristo vino a este mundo, ¿recuerdan? Él no vino diciendo, voy a salvar a los gentiles, sino dice la Biblia que vino predicando el reino.
Jesús, su mismo nombre lo dice, Jesús Cristo, Jesucristo, Jesús es rey, el rey de los judíos. Cuando lo crucificaron, ¿qué pusieron ahí? Rey de los judíos, ¿no es cierto? Cuando nació, ¿qué dijeron los ángeles? Ha nacido un rey. Cuando vinieron los magos, ¿dónde está el rey de los judíos? Cuando aparece Mateo, la genealogía del rey de los judíos. Y la promesa es que se iba a sentar en el trono de Jacob. Todo estaba relacionado con ser el rey de los judíos. O sea, Cristo vino para cumplir el nuevo pacto con los judíos. Pero ¿qué pasa? En este tiempo los judíos se han perdido de las bendiciones de este nuevo pacto que ya fue ejecutado por Cristo en la cruz. Pero su participación de ellos se ha postergado no porque Cristo lo ha postergado, sino porque ellos rechazaron a Jesús, pero Dios ha prometido trabajar en el corazón del pueblo de Israel para que se conviertan y ellos puedan recibir las bendiciones del nuevo pacto. Entonces, no sé si se me entendió allí. ¿Cuántos nuevos pactos hay? ¿Hay uno para la iglesia y uno para Israel? La respuesta es no. En realidad no. La Biblia no habla de dos nuevos pactos. Solamente hay un nuevo pacto. Entonces, ¿por qué la iglesia participa de ese nuevo pacto? Si, por ejemplo, Jeremías 31, Ezequiel 36, nos habla de que ese nuevo pacto era con Israel. Porque la iglesia, nosotros como iglesia, ¿en quién hemos creído? Cristo. En Cristo. Correcto. O sea, la iglesia participa del nuevo pacto no porque seamos israelitas, sino porque nos hemos unido por la fe a Cristo y recibimos las bendiciones del nuevo pacto porque nos hemos conectado con el Mesías. Lo pongo o lo ilustro de esta manera. Este, el, nosotros cuando, y Pablo le emplea la misma metáfora, vamos a suponer, ¿no? Si hay una persona que es el rey prometido, en este caso vamos a suponer, la, mm, el señor presidente de la República, ¿ya? El señor presidente de la República, él es el presidente de la República del Perú por el cargo que ostenta debido a la elección popular, ¿de acuerdo? Y entonces él va a Palacio de Gobierno. Pero la señora Lilia Paredes, que es su esposa, ella también es beneficiada por la elección de Pedro Castillo. Los partidarios de Pedro Castillo han ganado, pero la señora, la esposa de Pedro Castillo, ella se va a Palacio y disfruta de todos diríamos, am, los Actividades, privilegios, sí. ¿ya? Los privilegios de su esposo porque está casada con él, no porque sea parte de su partido. El hecho de, aunque no sea parte de su partido, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque es su esposa. Entonces ya porque está unida a él en matrimonio, le van a otorgar los privilegios que le corresponden por ser la esposa del presidente. No necesita ser miembro del partido. Entonces, esa es la idea. La iglesia participa del nuevo pacto, pero el nuevo pacto fue con el pueblo de Israel. Ah, ok, pero la iglesia es la esposa de Cristo, pues, ¿no? Entonces, la esposa del rey. Entonces, la iglesia se beneficia del nuevo pacto, que fue originalmente para Israel. Pero no quedó ese nuevo pacto anulado, sino quedó postergado para Israel. Y aquí vemos que los 144,000 sellados, dice la escritura, que son sellados para, como Ezequiel, para ser preservados, protegidos durante el tiempo, obviamente, de la tribulación. Pero noten a continuación, después de dar cuenta de esos 144,000 sellados, ¿qué se nos dice aquí? Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Y qué dice?
no son israelitas, sino que son de todas las naciones, tribus, lengua, pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, en las manos. ¿A qué le parece esto? Si versículos del 1 al 8 se nos habla de israelitas siendo sellados, este versículo 9 no son israelitas, por cierto. Entonces, ¿a qué grupo se parece esta descripción? Que son personas de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas que estaban delante del trono. A la iglesia, ¿no? Ajá, interesante, interesante. Pero ¿por qué? ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo es que apareció toda esta multitud? Porque dice que estaban en la presencia del Cordero. Algunos dicen, no, es que se desató la persecución y son los cristianos que han, o bueno, los creyentes de la gran tribulación. Pero mm, miren aquí, de nuevo, dice una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces, esa multitud que nadie podía contar, difícilmente pueden ser los hermanos de la gran tribulación, porque si en ese primer periodo o en el primer año ha habido esa masacre de cristianos que no se, o de gente en la gran tribulación, no se nos dice nada de ninguna masacre en la gran tribulación aquí. ¿En dónde se nos habla de cristianos siendo muertos por causa de la palabra? ¿Recuerdan? En el quinto sello. Y antes del quinto sello, esos que habían sido muertos por causa de la palabra son descritos en los capítulos 2 y 3. Y en esos capítulos 2 y 3 son los mensajes a las iglesias. Entonces la gente que está siendo muerta, están siendo muertas y perseguidas durante la historia de la iglesia. Entonces es muy probable que aquí se está refiriendo a la iglesia reunida ahí triunfante alrededor de Cristo. La lectura sencilla nos debería llevar a eso. Por favor, ese es mi punto de vista. ¿Ya? Aquí hay libertad. Si ustedes tienen otro punto de vista, no se preocupen. ¿Ya? No hay problema. Espero que no pensemos que aquí podemos tener solo el punto de vista del pastor, pero le estoy compartiendo mis observaciones. Entonces, es difícil ver que estos son de la tribulación o la gran tribulación, porque uno, que no hay indicios de que ellos son personas que están o han sido muertas, ni se habla de gente que son almas que están ahí incorpóreas. Y por otro lado, no hay indicios de que han sido sacrificados o muertos como en el quinto sello, donde sí dice el alma de los decapitados, pero aquí no son decapitados. Y al contrario, están con palmas en las manos. Las palmas en las manos, ¿dónde vemos a gente con palmas en las manos? ¿En qué otra escena que les recuerde? Gente con palmas en las manos. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Correcto, muy bien, Linda. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, es correcto. Entonces no era recibido el Señor con gente que estaba sufriendo o había sido sacrificada. Al contrario, era una fiesta, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino miren lo que dice a continuación, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces no están diciendo, bueno, nos mataron y por favor juzga nuestra muerte. No. Eh, ¿En qué momento llegó toda esta multitud hacia la presencia de Dios? Porque de pronto en el capítulo 4 y el capítulo 5 que nos habla de la escena del Cordero, había ángeles y los 24 ancianos, pero aquí ya aparece una multitud de toda tribu, lengua y nación. En la tierra están judíos, 144,000, y en el cielo está toda esta gran multitud incontable, y de todas las tribus, lenguas, naciones, etcétera. Entonces, lo más,
no está explícito en el texto, pero esta gran multitud tiene que haber llegado aquí producto de lo que ya hemos leído aquí hace poquito nomás, en el sexto sello, donde se abre el cielo y se ve al Cordero. Entonces, ese Cordero es visto por la gente perversa y quieren esconderse, pero ese Cordero más bien ahora está con su gente y esta gente no está queriendo esconderse del Cordero, sino está con palmas en las manos. Entonces, si encajamos los acontecimientos, podríamos ubicar en el sexto sello el arrebatamiento y aquí está el resultado de la gente que está en el cielo. Ahora noten a continuación, esto me parece más interesante todavía. Miren lo que lo que dice aquí. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos, etcétera, y adoraron a Dios. Ahora dice, diciendo amén, la bendición, la gloria, la fortaleza sean a nuestro Dios, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El anciano le pregunta a Juan, debió haber sido al revés más bien, ¿no? Que Juan le pregunta al anciano. Y entonces noten allí lo que dice, la pregunta, noten la pregunta, por eso es que es muy probable que se refiera a los que han provenido del arrebatamiento, porque miren lo que dice, estos son los que han venido. No dice que estos son los que han sido asesinados. De dónde salieron estos? Sino de dónde han venido. O sea que son producto de un traslado. A alguien los ha traído. Yo le dijo, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, noten allí. No dice, estos son los que han sido asesinados en la tribulación. No dice, estos son los que, porque los han matado, ahí es que vienen acá. Noten, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, como que Dios ha cogido estas personas y las ha sacado para que no pasen por esa tribulación. Y no solo eso, sino que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De quiénes se dice esto? De que han sido lavados sus ropas y emblanquecidos con la sangre del Cordero. No se dice de otras personas, sino de los cristianos. Es interesante eso. Y vale la pena recordar. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Esa expresión, servir día y noche en el templo, los únicos que podían servir en el templo eran los sacerdotes. Y que dice Pedro de los cristianos, que los cristianos son hechos sacerdotes, ¿ya? Sacerdotes. Eso resulta muy interesante porque, es decir, las vestiduras blancas significa que como que todo este pueblo, Dios los ha convertido en sacerdotes. Todos ellos tienen ese privilegio de estar delante de Dios día y noche, ¿no? Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, ¿no? Haciendo alusión a Isaías 49:10. Isaías 49:10, no tendrán hambre ni sed, ¿no? Ni el sol los aflijará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Entonces, ¿de qué está hablando? De la restauración de Sión. Es decir, esto es una promesa escatológica. Sí, resulta muy interesante, ¿no? Ahora, dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Recuerdan? ¿De quién dice de quién se dice que su pastor es el Cordero? Bueno, Jesús habla de sus discípulos, de la iglesia en Juan 10, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, Él es el pastor, Él es el que les guía las aguas, Él enjugará toda lágrima de ellos. Entonces, hay algunos intérpretes como
Riley, que piensa que estos son los mártires de la tribulación, pero cuando ustedes que están leyendo conmigo, este texto no vemos aquí en el pasaje que se dice que son mártires. Incluso, más bien se dice que han salido de la tribulación. Ni siquiera dice que han sido muertos durante la tribulación. O diría aquí, ¿no? Es que a ellos los han matado la bestia y el falso profeta y por eso están acá. No dice eso. Dice más bien han salido de, literalmente en griego dice, han, han sido, han sido sacados fuera de. Esa es la idea. Como que hubiera alguien que los sacó. Entonces, este es, a mi juicio, un indicio del arrebatamiento. Por eso hay tanta multitud y por eso se dice todas estas cosas de ellos. Eh, ¿Qué les parece? ¿Tiene algo de lógica lo que estoy explicando? Pastor, entonces, cuando sea el arrebatamiento, Cristo va a estar en las nubes, pero todas las personas ya van a ver a Cristo en las nubes. Bueno, Y, sí, la Biblia dice, bueno, ahí está la diferencia que yo les anticipé, porque, bueno, yo crecí en una iglesia, incluso mis papás me enseñaron siempre que el arrebatamiento va a ser secreto, ¿no? E incluso la gente ni siquiera va a saber qué ocurrió, por qué desaparecieron supuestamente los cristianos. Entonces, mucha gente cree así. Pero cuando uno lee, y aquí me remito a lo que dice Primero Tesalonicenses, ya, 4:17. Eso, aquí dice, luego, no, antes aquí. Porque el Señor mismo, 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando uno lee 1 Tesalonicenses 4:16, como que esto no parece muy secreto, ¿no es cierto? Entonces, una vez conversando con mi papá, le decía, papá, pero no me parece tan secreto el arrebatamiento. Y él me decía, es que esa voz de mando, esa voz de arcángel y la trompeta de Dios solo lo escuchan los cristianos, me dicen, ¿no? Entonces, y yo le dije, pero papá, cuando Dios se manifestó a Saulo de Tarso, pues los que estaban allí alrededor sí vieron la luz y escucharon el sonido, aunque no entendieron el mensaje, pero los que estaban alrededor sí, ¿no? Y era una manifestación de Cristo. Y aquí también vemos que es una manifestación de Cristo, pero ya en su venida. Cuando se manifestó el Señor allá en el Sinaí, no lo vieron solamente los israelitas creyentes, lo vieron también los incrédulos e incluso tenían miedo y vieron los truenos, el estruendo, ¿no? Los rayos, las trompetas que dice ahí, ¿no? Entonces, em, y Mateo dice, todo ojo le verá. Entonces, no va a ser tan secreto en realidad. De acuerdo a la palabra de Dios, y yo estoy convencido, esa es mi convicción personal, por si acaso, ¿ya? Que cuando venga Cristo, la gente va a saber lo que ha pasado, pero aún así, como dice Apocalipsis, van a preferir esconderse de Cristo que arrepentirse. Van a preferir continuar en sus caminos y más bien buscar un líder humano que se enfrente a, a los planes de Dios, que someterse a Dios, ¿no? Entonces, en el caso de un rapto, un arrebatamiento secreto, como que la gente pues no va a saber qué pasó y algunos pues no como que van a tener excusa porque son ignorantes. Pero la Biblia más bien muestra a la gente en Apocalipsis no ignorante, sino muy bien informada
Y en ese punto, cuando se abra el cielo y se descorra la cortina del cielo, para que sea público y visible que Cristo está viniendo, yo creo que ahí se terminó el ateísmo, ¿no? En el sexto sello acabó el ateísmo, pero no significa que eh, dejar de ser ateo significa ser cristiano. La gente ya no es atea, pero tampoco no cree en Dios en el sentido de que no obedece a Dios ni quiere arrepentirse. Entonces, en el sexto sello, recién ahí sería el arrebatamiento. Ajá. Eh, no digo que recién sería, sino esa es mi convicción que les comparto, ¿no? Y entonces los cinco sellos anteriores donde salen los caballos, la muerte, el hambre y la guerra y el caballo blanco, ahí ahí todavía vamos a estar la iglesia ahí también sufriendo el hambre, la muerte, todo. Claro, en realidad, había explicado en una, clase anterior que esos cuatro sellos están relacionados con esos cuatro jinetes, y esos cuatro jinetes tienen un trasfondo del libro de Zacarías, y las cosas que hieren están relacionados con las bendiciones del pueblo de Israel. Y entonces el evento histórico que califica para un sufrimiento de esa magnitud en Israel, en donde hubo muerte, pestes, guerra y finalmente eh, el, la, en este caso, el hambre, ¿no? La conquista y todo lo demás que aparece allí, lo vemos históricamente cumplido en el, ¿cómo se llama? En el año 70, en la destrucción de Jerusalén, y los cristianos fueron preservados por Dios, fueron cuidados por Dios, pero esos sellos como que ya se rompieron. ¿Me disculpan un momentito? ¿Me disculpan un minutito? Ok, ok. Let me quote. Los teólogos como por ejemplo Riley, ellos piensan de que en realidad no, desde el primer sello es la gran tribulación, y aquí ya fue arrebatada la iglesia, pero cuando uno lee el Apocalipsis, miren, ¿por qué dicen que la iglesia fue arrebatada antes del primer sello? Aquí les explico lo que opina Riley, ¿ya? Y probablemente aquí van a ustedes conocer. Miren, Juan, después de que termina de escribir la carta a la Odisea, capítulo 4 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dicen: ah, mira, después de la iglesia que viene, Juan es llevado al cielo y hay una voz de trompeta. Entonces, ¿dónde se ve la voz de trompeta y que alguien vaya al cielo? En el arrebatamiento. Entonces dicen, aquí Juan está simbolizando que después de la iglesia o de las cartas de la iglesia, Dios arrebatará a la iglesia. Bueno, pareciera que tiene sentido y lógica esa explicación.
¿no? Esa es la opinión de quienes, o la interpretación de quienes creen que ahí es donde ocurre el arrebatamiento. ¿Por qué? Por la voz del cielo, la trompeta este, y que el cielo está abierto. Pero es interesante que no se especifica quién es la voz que le dice sube acá. Para el creyente es Cristo, ¿no? Pero dice una voz hablando conmigo, dice, ¿no? Y luego y el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, etcétera. Entonces se describe el trono de Dios y lo demás, pero más adelante el, el que habla con Juan, viene la escena del cordero, el rollo, etcétera. Entonces, a ver, aquí en los sellos, vi cuando el cordero abrió unos sellos y uno de los cuatro seres vivientes, decir como con voz de trueno, ven y mira. Y eh, el que habla aquí no es Dios, sino el ser viviente. No se especifica ahí en el capítulo 4. Y además es Juan el que es llevado al cielo, pero obviamente está en el espíritu, no está en el cuerpo. Él mismo lo aclara en el capítulo 1, ¿no? Entonces, em, la posición tradicional es que el arrebatamiento ocurre capítulo 4, versículo 1, con la ilustración de Juan. Eh, Mi opinión es que debe ser en el sexto sello, capítulo 6, ¿no? En capítulo 6, versículos 12 al 17, y el resultado visible del traslado está en los versículos del 9 en adelante. ¿Ya? Ahora, luego de la multitud, continúan ahora los juicios. Ahora vienen el séptimo sello. El séptimo sello, ¿recuerdan ustedes cuántos sellos tenía el rollo? El 7. rollo tenía 7, correcto. Entonces se abre 1, 2, 3, 4, 5. Se abre el sexto sello y ¡prum! De pronto la multitud está en el cielo. Y hay judíos sellados acá abajo, en la tierra. Entonces, ahora viene el séptimo sello. Una vez que se rompe el séptimo sello, ¿qué esperaríamos? Que se abra, ¿qué cosa? El rollo. Pero antes de que se abra el rollo, como es el último sello, ¿qué pasa en el cielo? Dice, y se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué pasa? ¿Por qué habrá habido silencio? ¿Por qué creen ustedes que habrá habido silencio en el cielo? Porque es obvio. Imagínese usted la escena. Incluso a usted seguramente cuando alguien, imagínense ustedes que están sentados ante el notario y tienen un familiar que es multimillonario, ¿no es cierto? Y acaba de morir y los llaman a ustedes. Usted es un pariente de fulano de tal, así. Pues usted está invitado a la lectura del testamento, ¿no? Y usted va a la notaría y ve que hay otros familiares ahí también presentes. Y el notario les dice que va a leer el testamento y lo que el difunto les va a asignar a cada uno de ustedes, los millones que les toca, ¿no es cierto? Ok, entonces, pero el testamento tiene 7 sellos. Entonces comienza a romper uno, comienza a romper el otro. Ustedes esperan que rompa todos los sellos. Una vez que rompe el último sello, ¿cómo se ponen todos? Si con el primer sello a lo mejor han estado distraídos, con el segundo sello a lo mejor han estado conversando todavía, ¿no? Sí, con el tercer sello a lo mejor por ahí alguien está diciendo Alianza Lima campeonó, ¿no es cierto? A lo mejor están, o ya va a comenzar el mundial, pero cuando se rompe el último sello, ahí todos se quedan calladitos. ¿Por qué? Porque obviamente están esperando qué cosa, que se lea. Obvio, ¿no? El silencio como de media hora refleja el suspenso
porque quieren y se requiere saber qué es lo que hay. Ok, miren. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ah, curioso. ¿Dónde vemos trompetas? Ojo, trompetas, no se imaginen a la trompeta que toca Joseph en la iglesia, ¿no? Uno de mis hijos toca la trompeta, ¿no? No, se refiere a los cuernos que en hebreo se dice shofar, ¿no? Esos cuernos. ¿En dónde ustedes han leído de que se tocaba los cuernos? Yo sé que ustedes ya han leído la Biblia y está facilito, pastor. Claro, efectivamente me leyeron el pensamiento. Las trompetas se tocaban como convocatoria para que vengan a adorar, ¿no? Y incluso cuando tenían que transportar y se movían de lugar en un lugar en el desierto, transportando el arca del pacto, pues tocaban trompeta y se le llamaba Santa Convocatoria. Es como que ya se abre y ahora ya está roto todos los sellos y el pergamino está abierto, pero todavía no se lee. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues manda a tocar las trompetas para convocar, ¿no es cierto?, a los fieles, a los santos, a la lectura de ese documento tan importante. Entonces, las trompetas no es el rollo, sino las trompetas es la santa convocatoria. Entonces ya comienzan las trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, porque el altar de oro que estaba delante que estaba delante sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y aquel ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, ¿no? Las oraciones de los santos. Yo sé que en general nosotros entendemos que las oraciones de los santos son como el incienso, pero aquí específicamente estas oraciones de los santos, ¿qué es cuál será el contenido de estas oraciones, ¿no? ¿Cuál será el pedido de los santos? ¿Por qué estarán orando los santos? Y el ángel incluso le echa más fuego. Cuando hay más fuego, el incienso quema más, arde más y se incrementa pues el aroma del incienso. Entonces es como que le está ayudando a las oraciones. Y luego se arroja y hay un terremoto y los ángeles, en otras palabras, el llamado de las trompetas es la respuesta a qué cosa? A las oraciones. O sea, lo que vamos a ver a continuación, respuesta a esas oraciones. No está por gusto esto de las oraciones allí. Entonces vienen las 7 trompetas. Se toca una por una. Tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. ¿No es cierto? El segundo ángel tocó la trompeta y como una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. El tercer ángel, la estrella ardiendo como una antorcha, ¿no es cierto? Y ajenjo. Eh, Versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Eh, 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea, cada una de estas trompetas es un anuncio. Para los creyentes es una santa convocatoria y para los incrédulos una advertencia que ya se aproxima el fin. Ni siquiera es el juicio en realidad, sino es la preparación para el fin. El quinto ángel, capítulo 9, tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo, dice. Y vemos aquí las langostas, ¿no? Los escorpiones. Y no se les hace, no se les hace raro de todo esto. Bueno, ya
todo esto tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, donde vemos granizo, langostas, el sol escureciéndose, donde vemos todo este tipo de señales. ¿Recuerdan? Las 10 Eh, plagas como Moisés. Correcto, muy bien. Ustedes ya deberían ir de frente al seminario como alumnos, ¿no? Son expertos ya. Ok, correcto, las 10 plagas. ¿Y para qué fueron las 10 plagas en Egipto? ¿Rec- ¿Recuerdan? ¿Por qué Dios mandó esas 10 plagas en Egipto? Para endurecer el corazón del faraón. Ya, ese es uno de los motivos, correcto. El corazón de Faraón se endureció. Ahí decía Este, para que, min- para que la gente conozca quién es Dios. muy bien, correcto. Dos, para que la gente conozca a Dios. Muy bien. ¿Y qué es lo que buscaba Dios con su pueblo? La Señora, liberación. Para que lo Correcto. Ajá, la liberación. Ah, muy bien. Entonces ahí tenemos múltiples propósitos. Pero el propósito allí es que Dios sea glorificado en la liberación de su pueblo. Ahora, pero hay un otro propósito. ¿Pero por qué granizo? ¿Por qué los piojos? ¿Por qué las langostas, etcétera? Porque Dios así estaba derrotando o destruyendo todo aquello que la gente normalmente pone su confianza y eran sus dioses. Si nos notamos aquí, Dios vuelve a hacer algo similar. La gente, hoy en día la gente está diciendo, me opongo a la minería porque contamina el agua, ¿no? Entonces la gente confía en que si tienen agua potable, si tienen agua, el agua es vida, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Ah, ya, no. O sea, tú crees que si tienes agua ya vas a estar bien, te hiero el agua, ¿no? Ah, tú crees que el sol, si garantizas que el sol esté allí, no hay efecto invernadero, que porque ocurre eso ya va a estar tranquilo. Ah, te voy a herir el sol, ¿no? Entonces oscurece el sol, quema los árboles. O sea, lo que Dios está haciendo es destruir todo aquello en lo cual el ser humano pueda depositar confianza. ¿Por qué Dios quiere Dios que... celoso. Derriba a Ajá, los ídolos. correcto, ¿no? Y además está buscando la liberación de su pueblo. Entonces, em, aquí habla de las personas que van a sufrir tormento y van a ser atormentadas por 5 meses por los escorpiones, ¿no es cierto? Y en versículo 7, la apariencia de las langostas es descrita aquí, hasta coronas tiene, ¿no? Y todos estos detalles obviamente tienen una carga metafórica también, pero la idea es que eh, eh, lo que está queriendo comunicar es que similar a las plagas de Egipto, pero incrementado, ¿no? El dolor, la ferocidad de esas langostas. Versículo 12, el primer ay pasó, el sexto ángel, nótese, ya viene lo último, la última trompeta del sexto ángel, tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y dice que están preparados para la hora, día, mes y año. Nótese, hora, día, mes y año. O sea, todo esto está plenamente agendado por Dios. O sea, eso que nos hace recordar que efectivamente Dios tiene todo estrictamente bajo control, ¿no? Pero no quiero ahondar aquí mucho porque es bastante extenso la explicación. Finalmente viene la plaga y dice, los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Terrible, ¿no? Después de toda esta masacre,
Nada que ver con los seres humanos. En fin, en el pueblo de Egipto, cuando Dios comenzó a derramar su ira para liberar al pueblo de Israel, hubieron egipcios que sí reaccionaron, incluso les dieron oro y plata y todo a los israelitas cuando se fueron. Por eso los israelitas tenían mucho oro en el desierto. En cambio acá no, la gente no reacciona, no se arrepiente. Ahora, ya se ha tocado, como aquí vemos, el sexto ángel tocó la trompeta, ¿de acuerdo? Luego de haber tocado la sexta trompeta, ya que nos preparamos. ¿Recuerdan el libro que no se ha leído todavía, El Rollo? Que se rompió el último y quedó en suspenso y luego se han hecho las convocatorias. Como ya se ha hecho las convocatorias y han tocado 6 ángeles, miren, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿A quién le hace recordar esta descripción? Su rostro como el sol, sus columnas como fuego, ¿no? Obviamente a Cristo, al parecer es un ángel que viene directamente de la presencia de Cristo. ¿Y qué tenía en su mano? Dice este ángel. Oh, un librito abierto. En nuestra Biblia, Ahí está. lamentablemente, dice librito. Lo que pasa es que en griego, la palabra rollo, libro o librito es exactamente, es similar y es sinónima. Por ejemplo, aquí en este pasaje, aquí dice librito, pero noten en el versículo, a ver, ya, versículo 8 dice, y la voz que oí del cielo habló otra vez y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre. Y entonces cuando ustedes leen aquí librito, ustedes dicen, pero ahí en Apocalipsis decía rollo o libro, ¿no? Con 7 sellos, pero aquí dice librito. ¿Saben que en griego es la misma palabra? Por eso aquí yo tengo una protesta con los traductores de la Reina Valera. Podrían muy bien haber puesto y dejado como libro. La palabra librito o libro es exactamente la misma, son sinónimas en griego. Bibliaridion y biblión, que se usa aquí en este pasaje. Ahora, obviamente, aquí ya tenemos, ¿qué cosa? El libro abierto. Y a partir de aquí ya vamos a esperar, ¿qué cosa? El contenido, conocer el contenido. ¿Por qué? Porque dice sella las cosas que los siete estudiantes han dicho y no las escribas. Y el ángel, esto se parece a lo que le dijeron a Daniel, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive, etcétera. Entonces dice, em, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, en otras palabras, ya está a punto del desenlace de lo que había anunciado con Daniel. Versículo 8. La voz que oí habló otra vez conmigo y dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel y toma y cómelo. Esta escena, seguramente ustedes dirán que les parece familiar, efectivamente, porque a Ezequiel también se le muestra un rollo abierto y tenía que comerlo. Ese era el símbolo de que ahora el profeta ya ha recibido la palabra, ahora él ya conoce el contenido de ese rollo y ahora él lo ha digerido y nos lo va a comunicar. Era dulce, pero a la vez amargo. Dulce para los cristianos, pero amargo porque también su contenido tiene juicio para los incrédulos. Ahora, dice, él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos
pueblos, naciones, lenguas y reyes. Capítulo 11. Ahora viene lo bueno. Si ya esperamos el contenido del rollo, ahora en el capítulo 11 se nos habla de que Juan toma una caña para medir y a lo que mide es el templo, el altar. ¿Dónde ocurre todo esto? Esta escena ocurre en Ezequiel. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. Eso quiere decir que en la gran tribulación hay un templo que va a ser medido. Ahora, lo más importante aquí, bueno, todo es importante, pero lo más importante para nuestro estudio ahorita es lo que dice aquí en el versículo 2 y el versículo 3. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Un 3 año años y tiene, medio. 3 correcto, años y medio. correcto. 42 meses es equivalente a 3 años y medio. ¿En dónde se nos habla de 3 años y medio y 3 años y medio? Y La total gran son 7. tribulación. Correcto. Entonces aquí explícitamente se está hablando de la gran tribulación. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Si multiplicamos 42 meses por 30, ¿no es cierto? 30 días que tienen cada mes. Entonces, ¿cuántos días hay? ¿Recuerdan? 1260. 1260 días entre 42 meses son 30 días por mes. O sea, 42 meses por 30 nos sale 1260 días. O sea, 42 meses y 1260 días se nos habla del el periodo de que los testigos van a estar profetizando, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. En el libro de Zacarías se nos habla justamente de 2 olivos, 2 candeleros, y uno es el sumo sacerdote y el otro es el líder político o el líder militar de Israel. En otras palabras, aquí se está hablando de un líder espiritual y un líder político dados por Dios para profetizar en este periodo. Entonces, miren, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién dijo que no iba a llover y no llovió por 3 años? ¿Recuerdan? Elías. Elías. Elías, correcto. Y tienen el poder para convertirlas en sangre. ¿Quién con su vara golpeó un río y se convirtió en sangre? Moisés, ¿no es cierto? Entonces, estos 2 testigos van a ejercer un ministerio parecido al de Elías y al de Moisés. Elías, en medio de la apostasía y la idolatría, ¿recuerdan ahí en medio de, de la rebelión del pueblo de Israel contra Jehová y con ese rey perverso llamado Acab y su mujer llamada Jezabel? Pues lean la historia de Elías y se van a dar cuenta que es muy similar al contexto en que les va a tocar a vivir a estos 2 profetas o testigos. Y el otro personaje es Moisés, que también le tocó vivir años duros en la esclavitud para liberar al pueblo. Dios va a usar a 2 personas que van a tener las características de los ministerios tanto de Elías como de Moisés. Pero además van a tener similitudes con el ministerio de Josué y Zorobabel, ¿no? Que fueron los líderes para la restauración de Israel ahí en Zacarías. Entonces, pero a ellos van a ser muertos, los van a matar. Por si acaso no está diciendo aquí Apocalipsis que van a revivir Elías y Moisés. No, no está diciendo eso porque en realidad no está hablando aquí de una reencarnación de ellos. La Biblia nunca enseña reencarnación.
Entonces, tampoco es que van a venir Enoc y Elías, porque no murieron, tienen que morir. Escuché a algunos decir eso. No, en realidad aquí está hablando de dos personas que tienen esas cualidades y características de los ministerios de Elías y de Moisés, como de Josué, el, el sumo sacerdote Josué y Zorobabel, pero van a ser muertos. Pero el Señor dice que los resucitará. Van a ser resucitados, van a ser levantados. Estarían 3 años y medio, 3 días y medio. Y dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz de los cielos que les decía, subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. ¿A qué se les parece esto? Y subieron en una nube y sus enemigos lo vieron. ¿No les... Carros de fuego. Ok, carros de fuego. Es un arrebatamiento. Va a haber otro arrebatamiento, pero esta vez de los dos testigos. Algunos creen que estos testigos es un símbolo de la iglesia, que no son literales y que la iglesia va a ser perseguida y muerta, pero cuando venga Cristo nos va a resucitar y vamos a ir, pero la iglesia va a pasar y a mitad de la tribulación va a ser arrebatada. Eso es lo que creen los que proponen el arrebatamiento en medio de la tribulación. Nosotros estamos hablando del arrebatamiento antes de la gran tribulación, pero hay quienes creen que aquí se está enseñando el arrebatamiento en medio o a la mitad de la gran tribulación. Pero tendríamos que decir que esos dos testigos no fueron dos. Entonces es difícil, ¿no? Porque obviamente se nos narra como dos personajes y se insiste en que son dos. Entonces parece que es un arrebatamiento de esos dos testigos nomás. Hubo el terremoto y ya pasó el segundo aire. Y aquí viene lo que decía ya el ángel grande que le dio el librito a Juan, la séptima trompeta. Viene la séptima trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, se termina la séptima trompeta, ya se tiene el rollo abierto, ya Juan está comunicando el mensaje y ya lo que falta es que Cristo venga a reinar. Entonces, viene la séptima trompeta y se nos habla en el capítulo 12 y este es uno de los capítulos más espectaculares. A mí me gusta este capítulo 12, es espectacular, ¿no? De la mujer vestida de sol, el dragón, ¿no? La serpiente antigua, Satanás, ¿no? La persecución a la mujer. Y nótese a continuación, versículo 5, esto es muy importante. Y ella dio a luz un hijo, varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, ¿qué dice? Fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ustedes rápidamente en quién pensaron cuando leyeron aquí el versículo 5? Cristo. Correcto, Cristo. Gracias, Linda. Normalmente pensamos en Cristo. Pero una pregunta, ¿Cristo fue arrebatado? La iglesia. Ok, pero ¿cómo puede ser Cristo o cómo puede ser la iglesia? Miren, ella dio a luz un hijo y esto está en Isaías 66:7. El hijo, aquí en Isaías 66:7, miren, Isaías 66:7 dice, hablando de la ciudad, ¿ya? La ciudad, el pueblo de Israel. Voz de alboroto, dice el versículo 6, de la ciudad, voz del pueblo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz, obviamente la ciudad dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz, ¿qué cosa? Hijo. Y ahora noten aquí, la ciudad da a luz un hijo, el pueblo da a luz un hijo.
¿Quién es este hijo? Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá qué cosa? Una nación. El hijo de Isaías está representando a una nación, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, aquí en Isaías se está hablando de el nacimiento de un hijo simbolizando el nacimiento de una nación. Entonces, claro, si uno lee, si uno lee allí en Apocalipsis, inmediatamente uno piensa en Cristo porque se dice que regirá, que es varón y regirá la vara, con vara de Hierro. hierro, ¿no? Pero esto de regir con vara de hierro, seguramente ustedes que ya han leído Apocalipsis, ya me leyeron el pensamiento, ya lo han leído en otro lado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Les estoy leyendo la mente en este momento, ¿no? Bien. Ok, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? A ver, no, el capítulo 2, disculpen, es en el capítulo 2. A ver si me he perdido aquí en este. Ahí está. Mire, 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 mire. Este es capítulo 2, versículo 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Y qué dice? Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, el- la iglesia le fue dada la autoridad para para gobernar con vara de hierro. Resulta interesante esto, ¿no? Ay, ya me pasé. Estábamos en el capítulo 12. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Ahora, la diferencia con Jesús es que efectivamente la mujer dio a luz un hijo varón y ese hijo varón nosotros entendemos que es una referencia indirecta a Jesús, pero no dice que es Cristo, ¿no es cierto? Sino dice que es un hijo varón que luego es arrebatado. Y el que es arrebatado no es Cristo. Cristo no fue arrebatado. Cristo Dios no se lo llevó arrebatándolo porque el diablo lo tenía que devorar o iba a devorar. Quien fue o quienes son arrebatados para ser liberados por Dios es más bien la iglesia. Entonces, y después se nos habla de lo que va a pasar con esa mujer que da a luz al hijo varón. Y esa mujer es perseguida y es atormentada, pero es sustentada en el desierto por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es? Tiempo es 1, tiempos 2, hay 2 más 1, 3, y la mitad de un tiempo, 3 y medio. El tiempo se refiere al año. 1 año, 2 años, son 3 años y medio. Esto está en el libro de Daniel 7:25. O sea que está hablando ya del periodo de la gran tribulación, en que la mujer, después que el hijo fue arrebatado, la mujer que es Israel, comienza su tribulación. Es interesante aquí, ocurre el arrebatamiento y luego la mujer
sufre la gran tribulación, pero la tierra, dice, ayudó a la mujer y no es destruida. Entonces, el resto de la descendencia de la mujer, que es el remanente, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, se fue a hacer guerra Satanás contra ellos. Capítulo 13, el surgimiento de las dos bestias. ¿De acuerdo? Y estas dos bestias que aparecen allí y el número del anticristo, ¿no es cierto? Que aparece más adelante. Al final dice en el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y luego vienen los 144,000 que ya no están por toda la tierra, sino que aquí ya están en el monte de Sión. ¿Por qué? Porque el Cordero está en el monte de Sión. Entonces aquí ya se ve a Cristo una, una aparición y ya se está dándonos a conocer que Cristo viene y será recibido aquí en la tierra por esos 144,000, ¿no? Ok, bien, ya nos hemos pasado de la hora. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, ¿qué les pareció nuestro recorrido por el Apocalipsis? Pastor, una Bien. preguntita.